Tun, 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 turun, tun, turun, tun, tun, turun, tun, tun, turun, tun, 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 turun, tun. Bueno, vengo a analizar la película que se ha estrenado este mismo julio de 2025, Jurassic World Rebirth, que es la séptima de la franquicia que conocemos de la trilogía de Jurassic Park y de Jurassic World, en este caso la séptima. Bueno, la película está dirigida por Gareth Edwards y tenemos como guionista, y recuperamos como guionista más importante incluso a David Coeb, que es el guionista original de tanto Jurassic Park 1 y 2. Como productor encontramos la empresa de Steven Spielberg, el cual fue el director de tanto la primera y la segunda de Jurassic Park, que es productor junto a su empresa Amblin Entertainment, junto a Frank Marshall. Y también encontramos que, aunque en este caso la banda sonora en general no es la música de John Williams, sino de Alexander Desplat, sí que Alexander Desplat coge para dos momentos de la película, momentos icónicos, la música mítica de John Williams, que es de las películas originales de Jurassic Park. Vale, teniendo ya todo esto, vamos a empezar con lo que es la historia. La historia se ubica 5 años después de Jurassic World Dominion, la última película de toda la franquicia. Se nos presenta cómo se supone que la gente se ha aburrido de los dinosaurios y estos no se están sabiendo adaptar a pues, todo el cambio climático, los entornos y demás, y por ello están perdiendo la vida y se mueren. Pero se cuenta que hay en una isla con clima ecuatorial, que es el más similar a toda la era mesozoica y demás, tanto que abarca el Jurásico y todo esto y demás cuando los dinosaurios vivían, en la que hay dinosaurios, pero claro, no son cualquier dinosaurios. Y esta isla no es ni la conocida como Sorna ni Nublar, que es la más mítica, que es tanto la de la primera película como la de Jurassic World. Esta isla se supone que se presenta años anterior a ya el parque original de Jurassic Park del 93, de la película, y el contexto también se ubica en ese periodo. Se supone que son experimentos fallidos, mutaciones genéticas, pruebas que habían hecho de dinosaurios que no habían salido bien y los llevaban a esa isla y experimentaban allí con ellos. Se supone que se presenta que hubo un error, el cual hizo que pues, todos los experimentos fallaran y que esos dinosaurios quedaran ahí en libertad, en esa isla. Y se supone que se presenta que durante décadas no ha ido ningún ser humano. Lo que esto ya, pues oye, vuelve a la esencia de Jurassic Park, porque ya no es como te planto un parque y nos metemos ahí y los dinosaurios salen, como pasa en Jurassic World, sino que ahora lo que ocurre es que hay una expedición. O sea, en este caso, actualmente encontramos al personaje de Zora, que es Thora Bennett, que lo interpreta Scarlett Johansson, y es una especie de mercenaria que se sabe, pues se le dan bien todo este tipo de misiones y demás, y es contratada por un líder de una farmacéutica internacional y demás, que es como el villano de la película, se presenta, en el que se supone que le ofrece una gran cantidad de dinero para poder conseguir los genes de los 3 dinosaurios más grandes en cuanto a terrenal, acuático y volador, ¿vale? ¿Por qué necesitan estos genes? Porque esta farmacéutica lo que va a hacer es, han descubierto que se supone que como cuanto más grandes sean los dinosaurios, como que para tema de problemas cardiovasculares y demás que afectan a millones de personas, pues que pueden conseguir una especie de cura medicina para salvar muchas vidas. Y lo que quiere esta empresa es privatizarlo y pagar una gran cantidad, por eso le pagan tanto a Scarlett Johansson, bueno, al personaje de Zora en este caso. También encontramos al Dr. Loomis, que es un paleontólogo, tal, como que trabaja en un museo, que ha visto dinosaurios en parques, pero nunca en la realidad, tipo en libertad, ¿sabes? Como lo que sería un dinosaurio, como que no es lo mismo, por ejemplo, ver un león en un zoológico que un león en la selva africana, ¿sabes? Es otro rollo. Entonces, se supone que ahora a los museos ya a la gente le da igual los dinosaurios, tal, que esto, bueno, luego hablaré de esto. Y al principio se muestra como reticente a no ir a la misión, como un poco negativo, pero al final acaba yendo, ¿vale? Y es pues alguien que tiene mucho entendimiento y conocimiento de los dinosaurios, entonces pues él va a aportar eso. Vale, entonces llega el momento en el que se van a la expedición, ¿no? Van a esta isla. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que de repente encontramos que hay otra trama que se entrecruza, que es una familia. También tengo yo mi gusto personal, por lo que he hecho una especie de simbiosis para hablar ahora de los fallos técnicos. Vale, en primer lugar, el primer fallo principal
el cual luego voy a expresar más y voy a explicar por qué luego lo meto en otro apartado, es el tema del envoltorio de los sneakers. O sea, de este voy a hablar luego más detenidamente, pero es que había que mencionarlo. Vale, luego, vamos a ver. El tema de, por ejemplo, fallos que yo voy encontrando. El tema de los velociraptors, ¿vale? Hay un momento en el que se presentan que hay una escena como de acción, que están los velociraptors, tal, y de repente vemos que uno de los velociraptors le ataca como una especie de mutación, que es un velociraptor y un pteranodón de estos voladores con alas, y se supone que se lo zampa en 0, cuando son del mismo tamaño y tal, y luego hay otro al lado, porque ya sabemos que los velociraptors por otras películas son seres, por lo general, viles, sanguinarios, son muy combatientes y su mayor rasgo principal es que van en manada, cazan y lo hacen de forma estratégica. Entonces a mí me parece muy fuerte que cuando de repente se presenta como que hay 2 velociraptors, a uno se lo zampa y el otro sale escabullido, ¿sabes? Como que huye. Y es como... Tío, hemos visto como en películas tipo han luchado contra el propio Indominus Rex, el Indoraptor y el propio T-Rex. Aunque tengan todas las de perder, estos son personajes que luchan, entonces es como, tío, ¿sabes? ¿En serio? Luego, otros fallos que yo veo es, por ejemplo, la caída del actor que hace de Jonathan Bailey, el Dr. Loomis, se cae de repente de, como, no sé cómo decir, como de una altura de más de, no sé si miles, pero igual cientos de metros. Y, tío, vale, que en la peli se muestra como las ramas lo frenan su caída y luego cae en el agua. Pero, tío, ¿qué pasa? No le ocurre nada, que estoy viendo Superman de repente, ¿sabes? Es como... Luego también encontramos como el momento más épico, del cual luego hablaré de escenas favorables, es el tema del T-Rex cuando se mete en el agua. Y tío, vale, está increíble, no me meto con las escenas de acción para nada, ¿vale? Para nada, porque son brutales en esta película, las escenas de acción al menos. Pero vemos como el T-Rex, que se nos presenta como la criatura dominante en casi todas las películas, ¿sabes? Quieras o no, al final es el ganador, es la marca de Jurassic, ¿sabes? Nunca mejor dicho, es la marca, ¿sabes? Pero vemos como no puede romper como con su mandíbula o dientes, ¿sabes? Una maldita lancha de plástico, ¿sabes? Como, tío, eso no queda nada real. Hemos visto en otras pelis como rompe jaulas, coches, y es lo único que un poco me queda, ¿sabes? Como, no sé, como que se me queda ahí un poco que no, ¿sabes? Luego, otro fallo que yo veo es que el personaje de Duncan, que es otro de los personajes principales, porque realmente, sí, junto a Jonathan Bailey y Scarlett Johansson, este actor también es principal, pero el personaje de Duncan siento que un poco está ahí, un poco como difuminado, como que no quiere la cosa. Y tío, yo algo que vi en la peli es que al principio, cuando van en el barco a la expedición, se nos muestra un momento en el que se ve como Scarlett Johansson, su personaje y hablan de su pasado, como que conectas con ellos, ¿sabes? Y yo dije, vale, esta es la mítica conversación expositiva de ellos para que conectes con los personajes. Y luego yo dije, a ver, Scarlett Johansson no va a morir, va a morir este, ¿sabes? Yo dije en mi cabeza, este se va a hacer la del héroe y va a morir en el último momento, tipo épico. Y en un principio nos estaban dando eso, porque cuando aparece el de Rex, que claro, esta es la criatura que se nos presenta en la saga, que es, pues eso, al final, cuando ya está en el punto climático, como que da la vida por el resto, con una bengala, se supone que sigue la luz, y como que la sigue, ¿sabes? En plan, le sigue el T-Rex a Duncan. Y yo era el primero que decía, digo, cuando se estaba escapando, digo, seguro que lánzala para algún lado y así te salvas, ¿sabes? Pero llega un momento en el que la peli, para ponerte más en tensión, te ponen cómo se está acercando, cómo ya está casi entre las ramas y el agua este personaje y no tiene escapatoria, y luego nos vuelven a mostrar, ¿sabes?, cómo de repente se supone que este personaje se ha escabullido del T-Rex y lanza otra bengala, la cual se supone que sigue este bicho y está vivo, ¿sabes? Es como, tío, no. O sea, creo que hubiera quedado más épico que este hubiera muerto, porque al final sí te da pena, es un personaje que le coges cariño durante la peli, pero es que pierde, ¿sabes? Pierde efecto la peli para mí. El final fue como... Me alegré de que siga vivo, pero, ¿sabes? No. El guión tenía que... ¿Sabes? Ese personaje estaba hecho, yo creo que para morir en ese momento, ¿sabes? Pero yo creo que lo salvaron en el último momento, tipo... No sé si para dar una alegría al fandom, yo qué sé, ¿sabes? Y el final, claro, otro de los errores que yo noto es el momento de los espinosaurios y el mosasaurio, que se supone... Vamos a ver. Se supone que al principio estos son animales territoriales, acuáticos, y luego al final se muestra como no épico, pero como que salen todos en la lancha, que vale, sí, es un poco más pequeña en cuanto a dimensiones, pero el mosasaurio es un bicho que puede dar tranquilamente
toda una vuelta a la isla. ¿Y qué pasa? ¿Ya no hay espinosaurios ni nada? ¿Sabes? Es como, ya no pasa nada. ¿Sabes? Porque salen en la lancha y es como, ya no hay peligro. Pues no, tío. Si has explotado una idea, tienes que llevarla hasta el final. Entonces yo sí que noto que hay fallos de guión, que en cuanto a guión, honestamente, de toda la franquicia, en cuanto a guión, estoy hablando de guión, para mí es de las que más flojea. Y esto se debe también, yo creo, que al hecho de que el propio director ha afirmado que él supo que iba a volver el guionista de las 2 primeras películas de la franquicia, de las originales, de Jurassic Park, creo que dijo en enero de 2024, ¿vale? Que sabía que iba a volver, no que estuviera hecho el guión. Y teniendo en cuenta que se ha estrenado ahora, ¿sabes? Con lo que en todo eso evoca que hay un proceso de distribución, de exposición, de publicidad, de marketing, de rodaje, ¿sabes? Todo, bueno, y antes del rodaje toda la preproducción y después del rodaje el hecho de todo el CGI, que esta película además, eso es de otra cosa de la que hablaré luego, del CGI y demás. Y es como, ¿sabes? Eso se nota, sí que se nota, porque ha vuelto a la esencia, sí, pero se nota que le falta, ¿sabes? Que le falta tiempo, asentamiento. Vale, ahora voy a hablar de aspectos favorables, porque siento que he visto muchas críticas en las que dicen que no hay nada bueno en la película, que no destacan nada, que no cuenta nada nuevo. A ver, para mí, lo primero que nadie ha hablado casi de ello es el tema del mosasaurio. O sea, en las anteriores entregas todo el mundo se ha quejado de que a esta criatura no se le da protagonismo, que no se explota, y de repente vemos una película en la que le han dado la mejor acción de las tres. Y nadie dice nada. Es verdad que es un poco rarete y fumada el tema de que 4 espinosaurios le ayuden. No sé cuánto de verdad es esto, ¿sabes? Pero, tío, y también creo que en cuanto esto ha sido gracias al guión, pero este bicho se hubiera cargado tranquilamente el barco, pero claro, si se lo carga ya no hay película porque no hay personajes. Pero vamos a ver, o sea, el momento del mosasaurio es tan brutal. O sea, tengo ya una escena grabada a fuego, que es el momento en el que Johansson casi se cae, la actriz, cuando está a punto de dispararlo, tipo para coger su genética y tal. Y vemos como él asoma el ojo, ¿sabes? En plan, por el debajo del barco. O sea, el momento que ya está ahí y luego va a morderle es como... ¡buah! Eso es cine, tío, eso es cine. También resaltar... por ejemplo, el momento de que creo que todo el mundo más emblemático de la película es, porque todo el mundo habla de él, es el momento en el que han traído la escena del T-Rex debajo del agua, que esto es una escena original del libro de Michael Crichton y demás, que no se pudo hacer, que Spielberg no pudo meter en la primera película por los medios que había en aquella época. Al final era 1993, había los avances que había y no se pudo permitir meter animatrónico del T-Rex en el agua, es inviable, ¿sabes? O hacerlo con CGI en aquel momento, inviable tampoco. Y mira que fue una revolución esa película, en términos CGI para la época, pero claro, hay limitaciones como existen a día de hoy, pero bueno, ahora hay avances. Y aunque la he criticado antes por el tema de la colchoneta, porque claro, es que es eso, al final el fallo, sobre todo más allá de lo de la colchoneta, también vemos como el T-Rex les persigue y luego llega un momento en el que se medio esconden en el agua y ¿qué pasa? ¿Que el T-Rex no puede rodear el agua y atraparlos? Es un poco raro eso, ¿sabes? Y no sé, pero bueno, la escena en general es como los mordiscos, como al padre. Es verdad que se centra mucho ahí en el padre, luego se le da el peso a la hija pequeña para que todos sean como, ay no, que no muera la pequeña. Pero tal. Y no sé, yo encuentro bastantes momentos épicos en general. Luego, a mí algo que me gusta, que depende cómo lo exploten, aburre, pero algo que me gusta de la película es que vuelve al pasado, tipo coge escenas míticas como por ejemplo la de Jurassic Park, la de los velociraptores en la cocina, como que la repite, pero en este caso es con la mutación genética esta que es un raptor y un volador. Luego vemos como alude a Jurassic Park 3 el momento del avión, que hay un cadáver. También hay otros momentos como el de la luz, que creo que lo guay de esta película es que es una línea divisoria entre Jurassic Park y Jurassic World, porque el momento de la luz en el que Claire en Jurassic World la coge para que el T-Rex le persiga y luego luche contra el Indominus, pues como que recuerda mucho a lo que hace este chico con la bengala. Y hay muchos más momentos icónicos, como por ejemplo cuando en el museo se cae la mítica pancarta, ¿sabes? Que recuerda al final de la película de Jurassic Park. Entonces estos son aspectos favorables que respeta y creo que coge la estética de expedición, de que no hay dinosaurios buenos o malos como presenta Jurassic World, lo que sobreexplotó demasiado. Y bueno, en cuanto al CGI y los dinosaurios, pues la verdad, animatrónicos como tal apenas se usan.
Sí que es cierto que, por ejemplo, el personaje de Dolores, que es no es un Triceratops, pero es esta especie de Triceratops que tiene la niña, ¿sabes? Hubo hasta 3 animatrónicos que se hicieron, que son como alrededor de unos 45 centímetros, que se hicieron en base a, por ejemplo, uno en términos más para la iluminación, otros en aspectos más prácticos de más acción, y otros, por ejemplo, que no se movía tanto, ¿sabes? O, por ejemplo, para detalles había un animatrónico que sí tenía más movimiento. Entonces, en base a esto, hicieron 3 réplicas con diferentes, obviamente, características para la hora de grabación. Y encontramos que el CGI, la verdad que ha sido, creo que visualmente, lo que más ha sorprendido al fandom. Creo que nadie no puede decir que no esté bien hecho. A mí me impresiona porque, dado lo que he mencionado antes del tiempo que han tenido para hacer la película, es una barbaridad. Y han apostado mucho por el CGI y les ha salido bien, porque no hay tanto animatrónico como, por ejemplo, la película de Bayona, la de Jurassic World: The Fallen Kingdom, es la que más animatrónicos utilizó. Y es verdad que esto le da un aspecto súper realista porque, por ejemplo, hay a día de hoy mucha gente que la primera de Jurassic Park, la del T-Rex, que es un animatrónico, dice que es como el que más realista se ve. Y, por ejemplo, el espinosaurio de la tercera también es animatrónico y parece, o sea, es una barbaridad como lo bien que se ve. Vale, en cuanto a aspectos cinematográficos, no me voy a centrar mucho, pero sí que se utilizó el 35 milímetros, por lo que se grabó en analógico, lo que luego se digitalizó para luego toda la también fase posterior de postproducción y demás. Se utilizaron, creo que en su mayoría, lentes anamórficas, que esto hace que en cierta forma se vea todo más panorámico, y esto viene muy bien porque para mostrar paisajes tan exóticos como los que se muestran en la película, pues es un puntazo. También destacar el hecho de que se va mucho a los cálidos, esto es lógico porque al final para mostrar ese calorcillo exótico pues queda bien. Y en general pues se usan detalles, planos generales, porque al final también están usando mucha pospo y esto es necesario. Por último, vamos a ver, yo por último quiero decir algún dato curioso. No me voy a enrollar, pero sí que decir, por ejemplo, el actor que hace de el Dr. Loomis, el Jonathan Bailey, creo que lo he dicho bien, creo. Sí, no, lo he dicho bien, creo. Por ejemplo, en el momento en el que suena su solo, cuando ven a todos los dinosaurios, tipo estos que son, creo que son apatosaurios, ¿sabes? Son como, bueno, todos realmente no son dinosaurios tal cual, porque todos son en cierta forma mutaciones genéticas y pruebas y experimentos que se habían hecho, ¿vale? Entonces no son dinosaurios como tal, dinosaurios. Aunque bueno, los anteriores tampoco, porque son al final todos parte de la genética, pero bueno, no sé si me entendéis, como que son pruebas, ¿no? Pues en este momento en el solo suena un clarinete que justo sale él y es él el que lo toca, ¿sabes? En cuanto a la banda sonora. Esto es un detalle curioso que es como, además de actuar, pues toca el clarinete y además toca el clarinete dentro de la, ¿sabes? En plan, de la banda sonora de la peli. Otros detalles curiosos es que iba a haber un Jurassic Park 4, lo cual igual esto no lo sabe mucha gente, pero se iba a prescindir la idea de que hubiera un T-Rex, y en este caso encontramos también que los antagonistas principales iban a ser los velociraptores y que iba a haber una especie de mutación genética de entre, ¿cómo iba a ser? Como una especie de dinosaurio humano, ¿sabes? Un dino humano, ¿sabes? Como que iban a mezclar, y esto luego al final se desechó porque Jurassic Park 3 no fue un éxito, tanto para taquilla como crítica. Y pues así un poco la verdad que en general, bueno, cabe destacar que por ejemplo el D-Rex, que es como la criatura que se supone que va a ser la villana, que luego no aparece tanto, ¿sabes? Como que mucha gente dice no me ha aportado nada. A ver, a mí me parece que igual siguen queriendo hacer más películas, que las harán seguramente, de Jurassic World, o igual le pondrán otro nombre pero la mantendrán. Y yo creo que este bicho, si no lo han matado, yo creo que es por algo. Yo creo que saldrá o en algún momento se aludirá a él, porque al final cuando han querido cargarse a híbridos como el Indoraptor o el Indominus Rex lo han hecho. Y en este caso igual lo han mantenido para seguir explotándolo un poco más posteriormente, ¿no? Que puede ser interesante. Y este está basado, claro, el director de la película hizo, por ejemplo, Godzilla, entonces él controla un poco de lagartos gigantescos y tal, y como que se basó mucho en Alien, en el villano este Rancor, creo que se llama algo así, de Star Wars, y luego en el propio T-Rex, porque al final es como una mutación del T-Rex, entonces tenía que basarse en tal. Entonces es una especie de triada, ¿sabes? Como lleno de referencias, y ha salido eso. Finalmente quiero decir que, claro, este vídeo iba a ser demasiado largo,
Pero tengo preparado un top mío, personal, de las películas de toda esta franquicia, el cual subiré más adelante, en nada. Y si queréis, pues decirme qué os ha parecido esta película, si la habéis visto, si os llama la atención, o cuándo dejasteis de verla, o si habéis visto alguna de las pelis en general. Y bueno, pues dentro de poco subiré mi top, que lo quería añadir aquí, pero dije, esto va a quedar demasiado largo. Y bueno, en cuanto a las críticas que han salido, a ver, yo entiendo el punto de la gente de que hay mucha gente que ha desistido, dice esta franquicia está muerta, tal, pero creo que esta peli es una oportunidad y para mí en mi top 7 esta no está la última, ni mucho menos, y creo que alguien que sepa valorar la franquicia sabría decir que esta no es la séptima, pero ni de coña. ¿Que hay muchos fallos? Sí, pero por ejemplo, decir que claro, es cierto, que por ejemplo, es que casi, ahora que me he dado cuenta, se me olvida hablar de el tema de los sneakers, que esto me lleva ya al final, que es el tema del product placement, ¿vale? El product placement es como la propaganda publicitaria, ¿sabes? Como que se podría traducir en ello. Y lo que pasa con esta es que obviamente en todas las pelis hay, porque al final las marcas pagan por salir, y es algo que pues ocurre en todas las películas, ¿sabes? En tanto de Jurassic Park, World, pero en esta yo no iba a hablar de esto, pero es que quiero hablar en este caso de el product placement, porque tío, me parece una barbaridad lo poco sutil que lo hacen y es como a veces yo sentía que estaba viendo un anuncio tras otro anuncio. Por ejemplo, más allá de los comentarios que hace Scarlett Johansson, su personaje, por ejemplo, de huellas de Nike, ¿sabes? Como dando a entender que hay huellas de persona, pero dice de Nike, ¿sabes? Es como... Vale. Luego aparecen bastante también los M&M's, bolsas de Doritos, que se ven como demasiado, ¿sabes? Visualmente es como que molestan incluso un poco. Y luego los míticos caramelos estos que, tío, no recuerdo ahora bien el nombre, Aldois o algo así, Addois, ahora pongo aquí una foto. ¿Sabes? Como que aparecen en dos momentos clave que lo que han tenido que pagar me parece una barbaridad porque salen en el momento en el que contratan al Dr. Looms, ¿sabes? Que se supone que él va a decidir si ir o no a la expedición, que ya ha dicho que no, pero ahí como que se está empezando a dejar convencer. Y es como que él casi no dice nada, ¿sabes? Como que no expresa su opinión y lo único que hace es morder los caramelos. Además, se escucha el sonido, ¿sabes? Y luego nuevamente lo volvemos a escuchar en el momento más en que es el de los Apatosaurus. Esto es como una especie de Diplodocus, que no son los Diplodocus, pero son estos cuello largos, ¿sabes? Que es como que, además, la gente que es fanática de la franquicia, esta hierba alta seguramente le recordó a el momento tipo Jurassic Park 2 con los velociraptors, tal, persiguiéndoles y tal en la hierba. Y claro, al principio te da como un poco muestras de que va a aparecer eso, pero luego ves que es un momento súper épico, súper bonito incluso, de incluso dos Apatosaurus como estableciendo una especie de relación amorosa. Tampoco hay gente que la ha tachado de relación sexual, pero tío, se ponen el cuello uno encima del otro y ya está, ¿sabes? Están dando amor, en plan bien. Y es como el momento en el que los ve, que se queda flipando y es como que se emociona, que es el momento del solo, lo del clarinete que he explicado. Y antes de que pase todo esto, el momento en el que ellos no han visto los Apatosaurus, se escucha otra vez el sonido de los caramelos, que es él comiendo los caramelos, y es como, otra vez, tío, me lo estás metiendo, es como un anuncio tras otro anuncio tras otro anuncio. Pero es que el momento clave se los lleva a los sneakers, que es el gran error para mí del guión, pero se salva por algo que no han tenido en cuenta la mayoría de críticos que he visto, que he ido leyendo, y es que hay un término que, claro, que se utiliza tanto en literatura y en cine, que alude a, por ejemplo, aquellos fallos que... O sea, es como aquellos fallos que son, por ejemplo, que se dan en momentos que el espectador o el lector, cuando los ve o los lee, como que aunque sean ilógicos, para mantenerse en el universo o la historia, los da por aceptado, ¿vale? Que se llama suspensión de incredulidad. Y esta suspensión de incredulidad tiene que ver con que depende de dónde la hagas, la gente lo va a aceptar más. Por ejemplo, si lo haces al principio, la gente lo acepta porque es como el momento en el que estás metiéndote en el universo, pero si lo haces al final o en la mitad, pues la gente es como... se cae del barco, ¿sabes? Dice, no, ya no sigo con tu historia. Pero esto pasa a los 10 primeros minutos, entonces creo que se puede perdonar un poco más, porque al final es como que no... ¿Sabes? No... Como que lo perdonas porque dices, jo, me estoy metiendo en la historia, voy a darles la oportunidad, ¿sabes? Y lo que pasa con los sneakers es que es literalmente el verdadero villano de la película, que han salido muchos memes de esto, porque es como que, claro, la isla esta donde se hicieron los experimentos antes de Jurassic Park, la primera y todo esto,
lo que ocurre es que este envoltorio se mete por uno de los conductos del laboratorio, lo que se supone que es un laboratorio alto en tecnología, que, ¿sabes? Como que no ocurre nada, en plan, en el sentido de que no debería ocurrir nada raro, ¿sabes? En plan, porque al final son sistemas altos. Y uno de los científicos como que se come un Snickers, también un poco esto raro, porque al final se supone que es un lugar donde tienes que cuidar, ¿sabes? La contaminación y demás. Y el envoltorio se mete como por uno de los conductos de aire y demás y como que rompe con todo el sistema, ¿sabes? Además les encanta a Hollywood y en esta clase de películas poner pantallitas que suene la mítica alarma de alerta, pantallitas en rojo que lo hemos visto en Jurassic World, en Jurassic Park, las originales, y lo vuelven a hacer, ¿vale? Y es como... Mira, yo hubiera aceptado que si se hubiera metido el envoltorio en el conducto de ventilación de donde está el T-Rex, ¿vale? Pues que esta jaula sí que igual se estropee y él la rompa, ¿sabes? Como que no sea como que todo sea fallo del sistema, sino que él mismo se dé cuenta y la rompa. Como pasa un poco con el Indominus, que bueno, no es que se rompa ni nada, sino que él es más listo y hace como que no está baja su temperatura. Bueno, esto es de la película Jurassic World, pero ¿sabes? Como algo similar de que no digo que piense cómo escapar, sino que él vea la oportunidad, porque en este caso sonaría una alarma o sonaría algo y escape y luego rompa con el demás sistema, ¿sabes? Además creo que esto hubiera sido mejor porque le hubiera dado un aspecto más brutal, hubieras los primeros 10 minutos flipado con esta criatura, más allá de que solo se coma uno, ¿sabes? Y hubiera explicado que rompa todo el laboratorio, que salgan más dinosaurios que tienen ahí. Entonces es como... ¿sabes? Que la barrita de Snickers acabe con todo el sistema, pues es un poco... Entonces quería hablar del product placement porque en esta peli, ¿sabes? En plan, igual es que ahora también me fijo más en estos aspectos y antes igual hace años no, y si igual ahora viera todas las pelis de nuevo me fijaría y diría, guau, cómo se notan aquí. Pero tío, hay muchísimas marcas de snacks, de chuches que salen en esta peli, que obviamente pagan por ello, entonces normal, pero que, tío, no lo hacen de una forma sutil, es como súper directo. Yo a veces digo, tío, parece que estoy viendo un cachito de publicidad, luego otro cachito de publicidad. Que lo mismo pasa con el guión, con las tramas. Es como de repente te pongo la trama de la familia y la trama de la expedición, te las uno y luego te hago ahí un emborronado. Entonces son aspectos que fallan un poco por... O sea, esta peli podría estar si hubiera tenido más tiempo, ¿sabes? Si hubieran tenido más tiempo de reescritura y demás, creo que podría estar en un top mucho más bueno y que hubiera gustado más. Que no está mal. Los personajes, pues yo creo que conectas con ellos. También es la primera película, sobre todo con el que hace de Jonathan Bailey. Con Scarlett Johansson no es de sus mejores papeles, no digo que lo haga mal, pero no... La siento un poco demasiado neutra. Como que su personaje no la veo tridimensional. Y al final con el Dr. Loomis, Jonathan Bailey, conectas mucho porque tiene una reminiscencia a Alan Grant. Es como un poco la mirada del espectador de que te recuerda el cariño por los dinosaurios y demás. Y ahora sí que sí, decir pues eso, lo que estaba explicando de que realizaré un top 7 de las 7 películas que han salido hasta la fecha y que no lo meto en este vídeo porque es que si no iba a ser larguísimo. Y bueno, si te ha gustado esta crítica, análisis y demás y datos que doy sobre esta última peli, pues suscríbete, dale a like, comparte. Y si quieres comentar dónde te quedaste o si sigues viendo todas o qué piensas al respecto, pues libertad absoluta.